Hace un par de meses, una persona, un amigo, puedo decir, me regaló un libro y quiero compartirles algo de lo que aprendí y ese fue mi deseo desde que lo estaba leyendo en algún momento compartir con alguien. Me impactó, aunque ya lo había leído, ya lo habíamos estudiado, ya habíamos escuchado y demás, pero el leer este librito, bueno, este libro, no quiero minimizar, ¿verdad?, al autor, acerca de la santidad de Dios, escrito por R.C. Sproul, pronunció bien, te confronta, el libro te confronta a conocer y te cuestiona si conoces verdaderamente a Dios, si estás haciendo la voluntad de Dios, cómo se relaciona a Dios y el hombre y la santidad. Pero fui un poco más allá y bueno, abrí un poco la institución de la religión cristiana de Calvino y también hice un extracto, algo muy sencillo. Traigo como 200 hojas, entonces ya casi termino. Y vamos a empezar. Como objetivo general, podemos pensar, gracias mi hermano, que debemos de comprender profundamente la santidad de Dios y su relación con el pecado humano, su manifestación en Cristo y lo que implica para la vida del creyente. Primero veamos la santidad de Dios, cómo es expresada, cómo se manifiesta, cómo se revela en la palabra de nuestro Dios. Su esencia divina la podemos ver en diferentes y en muchos pasajes, pero solo hice algunas cuantas citas, porque sí, en verdad hubieran sido más de 200 hojas y hacemos algo extenso. En la esencia divina, cómo se muestra en la palabra de Dios, podemos ver en Isaías 6:3, cuando recuerdan el pasaje, seguramente, cuando Isaías es llamado, tiene la visión y es llamado. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, habla de los ángeles, cantaban y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El énfasis que se hace al repetir 3 veces santo, o más bien al repetir 3 veces santo, en la Biblia se hace énfasis para maximizar esa cualidad, esa característica. También vemos en Levítico 11:44, ¿qué es lo que dice? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice. Mismo Dios está hablando. Y en Primera de Pedro podemos ver, y fue el versículo que se me vino a la mente mientras leía esto, dije también en el Nuevo Testamento lo dice, Primera de Pedro 1:16, dice algo así, porque escrito está, y esto se refiere a que alguien ya había escrito algo, ¿verdad? Ya lo había leído seguramente el autor, Pedro, y dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hace referencia obviamente a nuestro Dios. En Primera de Samuel 2:2 igualmente podemos ver cómo es mencionada la santidad de Dios. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Bueno, y también la santidad nos muestra quién es Dios, cómo es Dios. En Éxodo 15:11 podemos ver, ¿quién como tú? Con signos de interrogación, perdón. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
Y podemos ver a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, todas estas obras portentosas de nuestro Dios. Podemos ver la magnificencia de Dios. Podemos ver el poder que tiene Dios para hacer y cómo es que pudo haber hecho desde la creación, desde el éxodo, desde rescatar a un pueblo, de mantener a un pueblo pecador. Y así a lo largo de todos los libros podemos mencionar algo, ¿verdad?, acerca del poder de nuestro Dios. El Salmo 99 también nos muestra quién es Dios y dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová vuestro Dios, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y bueno, por todo lo que hemos dicho hasta este momento, la santidad de Dios debe estar produciendo, o ya produjo, bueno, debo corregir, produjo seguramente y debe de estar produciendo en nosotros un verdadero deseo de adoración, de reverencia, de asombro, pero sobre todo de temor. Recordemos que ahí en el Éxodo, cuando Moisés le lee al pueblo los mandamientos, en el siguiente capítulo, en los primeros versos, dice: y el pueblo, ¿qué tuvo? Tuvo temor, ¿no? Y dice: mejor, Moisés, habla tú con nosotros, porque si Dios habla con nosotros, miedito, ¿no? Les dio al pueblo, porque reconocieron el poderío de Dios. Ahora veamos la santidad de Dios y la relación con el hombre. El conocimiento de Dios y el hombre. Primero, Juan Calvino afirma que el conocimiento de Dios y el hombre está inseparablemente unido, aunque parece pleonasmo, pero quiero pensar que está escrito así para denotar el hecho de que no debe estar separado la relación que hay entre estos dos, entre el hombre y Dios. Cita mismo Juan Calvino tal cual: el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo a menos que primero haya contemplado el rostro de Dios. De alguna manera lo dice Juan Calvino, pero yo creo que acababa de leer Job 42, 5 y 6, que dice más o menos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Cuál es tu condición, amigo, hermano, en este día, en esta tu vida? Y digo en esta tu vida porque a veces decimos: es que yo puedo vivirla, ¿no? Yo decido. Pero debemos reconocer que Dios es el que nos ha creado y nos ha permitido conocerle para llegar hasta esta altura de ser llamados hijos de Dios. Cuando hemos creído en Jesucristo y cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador. Pero sigamos, y también nos damos cuenta que al ver la santidad de un Dios 3 veces santo, vemos que se revela algo. Se revela y es manifiesto el pecado. En esta relación de Dios y el hombre, vemos que el hombre puede decir, y dice hoy día: es que yo soy bueno, ¿no? Y aún nos atrevemos a decir: es que el amigo aquel o el familiar es un pan de Dios, ¿no? Haciendo referencia a que es una buena persona. Pero ¿contra quién nos estamos comparando? Mayormente nos comparamos pues con el mismo hombre o con un Dios chiquito, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros
somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No dice, y nuestros pecados son como trapo de inmundicia. Nótese que dice nuestras justicias. Cuando intentamos ser buenos, cuando hacemos buenas obras, creo que por ahí va la cosa, pero no es el punto. Lo digo porque la santidad manifiesta entonces también el pecado. En Romanos 3:10, parafraseando del 10 al 18, tomo el extracto de algunos versículos que dicen, no hay justo ni aun uno, sepulcro abierto es su garganta, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando de la condición del hombre. Este versículo en especial me causó curiosidad y tiene que ver con una doctrina básica. Perdón, revisaba si estaba el ventilador porque hace mucho calor aquí enfrente. Kevin lo sabe también. Tiene que ver con una doctrina básica, está en los cánones de Dort. ¿Alguien? El segundo aspecto de la depravación. ¿No se la saben? Ya les dije todo. De la depravación del hombre, exactamente. Porque dice que no hay justo ni aun uno, sepulcro abierto en su garganta, no hay temor delante de Dios. Entonces nos está diciendo que somos papilla, ¿no? No somos nada delante de Dios. Y esta condición en el hombre provoca que esté afectado el intelecto. ¿Cuánta gente, aún siendo gente preparada, científicos, etcétera? Y no quiero pensar que como cristianos tengamos esta condición ya, aunque tal vez sí, pero somos redimidos en Cristo Jesús. El intelecto está afectado, pensando tal vez otras filosofías. Nuestra voluntad está corrompida y nuestros afectos están desordenados y alterados. Pero veamos también que la santidad de Dios exige juicio. En Ezequiel 18:4 podemos ver que el alma que pecare, esa morirá. Y son sentencias en Nahum 1:3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Y pareciera que estamos perdidos, ¿verdad? Y podemos ver que, híjole, pues toda mi vida pasada, ¿no? Es un caos, he hecho, he dicho, he actuado. Pero ¿qué creen, hermanos? Hay una solución. No todo está perdido. Hay salvación en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Igualmente Isaías 53, en la profecía acerca del Cristo, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, salvos en Cristo Jesús. Estas son verdades a las que debemos de aferrarnos, hermanos, el creer que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, padeció y podemos ver todo el panorama salvífico de Cristo desde su nacimiento, el por qué vino, el por qué vivió de tal manera santo en toda su vida. Alguien me llegó a preguntar, a decir más que preguntarme en algún momento, es que para que Cristo muriera por nuestros pecados, en un punto, en el último segundo, debe haber pecado. No, pues no. Es cuando digo que hacemos a un Dios chiquito y decimos, es que nada más tantito, ¿no? Me robé unas copias de la empresa. Digo, tomé un poco de mis prestaciones en la empresa, ¿no? Una pluma, unas hojas, un algo.
y minimizamos muchas veces el pecado. Así la gente cree que, pues, es que yo creo que Jesús, y pone cantidad de cosas, ni las quiero mencionar, para decir que Jesús vivió de tal o cual forma como nosotros, carnalmente, carnalmente hablando, y hubo algo de pecado en él. Pero si hubiera sido así, sabemos que entonces hubiera sido como aquel becerro que Dios había dicho, lo presentaréis como limpio, con motitas, puro, blanco, sin mancha. Ah, es que tiene una orejita tronadita y nació chuequito. No, se tiene que ser con tales características. Entonces Cristo, Jesús se presentó de la misma manera, íntegro, justo delante de Dios, para poder tener entonces esa condición de ser el Salvador. Y bueno, hasta aquí, a grandes rasgos, es el extracto que hice de la Institución de Calvino. Es un libro de este bonche, por ahí está, lo pueden ver. En 10 minutos lo leí. A un principio les decía que lo que me motivó a hablar de la santidad de Dios fue aquel libro que leí. Y quiero compartirles igual parte de lo que aprendí en este libro, lo que me confrontó este libro, que es la palabra de Dios, a final de cuentas, lo que nos confronta, lo que nos hace reconocer que no somos santos, que no nos arrepentimos, que no vivimos bajo la soberanía de Dios. En primer lugar, en este libro, en el prefacio, se llama, escriben algunos autores y dan como que la recomendación del libro. Pero me causó curiosidad que Sugel Michelén, creo que todos lo conocen, he escuchado de que hablan de él, no porque es el pastor digan que no es cierto. Podemos escucharlo y lo hemos escuchado. Este pastor dice que la santidad viene a ser la corona de todos los atributos de Dios. Veamos primeramente la trascendencia, la importancia de la santidad de Dios. Sproul enfatiza que Dios es completamente distinto. ¿Y a qué se refiere con esa distinción? Con el hombre, obviamente, y podemos responder en que es 3 veces santo, en que no hay pecado en él, en que no hay una gota de pecado. En Eclesiastés 5:1 nos dice, Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Cómo podemos interpretar? No sé, tiene seguramente un actor, un cantante favorito. Y cuando lo ves en televisión, a lo mejor ya lo has visto en vivo, en algún concierto, ¿cómo te quedas? Así como que yo creo hasta sin palabras, de lo importante que es esa persona. Yo llegué a ver a Marcos Witt en vivo, vino a México hace como, no voy a decir los años, hace mucho. Cuando recién empezaba, creo, como cantante, estuvo en Coyoacán, en una escuela. Y yo dije, no es cierto, van a sacar a un doble, ¿no? Le van a poner una máscara. ¿No? Pero ahí estuve en uno de sus conciertos. Y yo dije, wow, qué padre, ¿no? Conocí hace también no mucho, cuando llegamos casi recién a Puerto Vallarta, a lo que ahora es Ernesto Munguía, el presidente, gobernador de Puerto Vallarta. Lo conocí, estreché su mano y hasta tengo 3 cartas de recomendación de él. Y yo, wow, no, qué impresionante. ¿No?
Bueno, para mí no tanto. Pero ¿cuánta gente puede estar asombrada con una persona? Cuanto más como cristianos debemos de estar impresionados con la santidad de Dios. Con un Dios así, pues el Dios de la Biblia, tu Dios. Eclesiastés 5:2, perdón, ya lo leímos, creo. Sí, ya lo leímos. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué tanto reconoces a tu Dios? Tal vez no que tengas que gritarlo a los cuatro vientos, que tengas que danzar y hacer fiesta. Pero ahí en tu corazón, ahí en tu habitación, dice la palabra que entres en tu recámara y ahí en lo secreto, ¿no? Te tienes que poner a cuentas con tu Dios. ¿Y qué pasará después? Él te va a recompensar en público. ¿Cuál es el impacto de la santidad? ¿Qué tan temible o terrible puede ser la santidad de Dios? En Lucas 5:8 dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Quién está hablando? ¿Se acuerdan? ¿Escuché quién? Pedro. ¿Y en qué situación estaban? Estaban pescando, ¿no? Digo así, para identificar pesca, pero no era con caña, era con, con, con red. Entonces hay una situación y en el siguiente versículo habla de que hubo temor, hubo terror en los que estaban ahí cerca, porque el Señor había hecho un milagro, había manifestado su poder. ¿Y cuál es la reacción que debemos de tener? Una reacción típica delante de nuestro Dios. Tal vez has vivido alguna experiencia extraordinaria, un milagro, una cuestión en que digas, es que no fueron mis fuerzas, es que no fue poder humano. Y reconocer que hubo temor en ti porque fue Dios. ¿Reconociste tu pecado? ¿Caíste rendido delante de Dios? Tal vez cuando escuchaste, cuando alguien te predicó y te dijo del poder de Dios, del amor de Dios, de su misericordia, acudiste a Él. Si no ha sido así, busca de Dios y acude a Él. Rinde tu corazón y reconoce tu pecado. Hay una gravedad del pecado. Hay una situación en que debes de pensar y decir, híjole, he hecho lo malo delante de Dios. Y el Salmo 51 nos lo describe así bien bonito. El versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. ¿Y qué? He hecho lo malo delante de nosotros. Sproul dice, el pecado es traición, alta traición contra un Dios infinitamente santo. Entonces viene el rescate, la cruz de Cristo, la propiciación, que viene a ser el pago, el sacrificio por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Isaías 53 dice también, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Veamos cuáles son ahora, no nos va a dar tiempo, yo creo, de tomar café, pero no importa, ¿verdad? Esa sonrisa no me gustó. Sí, va a dar tiempo seguramente.
¿Cuáles son unas implicaciones prácticas, unas consecuencias? ¿A dónde nos lleva? ¿De a dónde nos lleva el conocimiento de la santidad de Dios? Nos debe de llevar el conocimiento de la santidad de Dios a una santidad personal. Como ya leímos anteriormente, nos invita el Señor a que seamos santos como Él es santo. Y no es que lo logremos en esta tierra y haya un manual, un instructivo de decir paso A, paso B, paso C. Para hacerlo en esta tierra, sí hay un manual, bueno, ese es el himnario, ahí está la Biblia, y ahí nos dice cómo lograrlo, cómo hacerlo, pero vamos a llegar allá, y allá lo seremos plenamente, completamente. Y ahorita vamos a ver un aspecto que a lo mejor ya están pensando y va a decir, pero no se queda todo ahí, no se queda ahí. También nos invita, una consecuencia de conocer la santidad de Dios, es que debemos de limpiarnos de toda contaminación y de todo pecado. Debemos de tener una vida de adoración. El Salmo 29:2 dice algo así como adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Y cuándo te dice? ¿Los domingos? ¿En el culto solamente de mediodía? No, ¿verdad? Me choca a veces el sonido y lo gritan por acá y lo escucho de este lado, pero no, efectivamente, no es solamente el domingo y un culto, o nada más el dominical, es 24/7. ¿Cuáles son esos conceptos para decir todo el día, todo el tiempo, en la noche, en el día, cuando corro, cuando camino? Leía algo acerca de la diferencia entre la reforma, la doctrina reformada y la reformacional, platicando un poco con mi cuñado de esto, y dije, hay que recordar conceptos. Y yo digo que no debería de haber distinción, porque una dice, sin temor a equivocarme, a lo mejor el pastor me va a corregir, me va a regañar al rato. La reformada dice que Calvino mayormente nos enseña a que seamos cristianos aquí, parafraseando y resumiendo, a ser cristianos aquí en lo interior. Y la reformacional te dice, no, espérate, tienes que serlo en todos lados, de tal modo que impactes tu comunidad, tu familia, tu trabajo, la política, la economía. ¿Cuál es tu trabajo? Híjole, las puse difícil a los músicos, ¿verdad? No van a ir a dar serenata a la muchacha y tocar una alabanza, ¿verdad? Pero aún como reformados, nuestra vida debe glorificar a Dios. Todo lo que hagas de hecho, de palabras, hazlo como para el Señor. Por eso es que digo que no debe de haber esa diferencia, no debería de haber esa diferencia de reformado y reformacional. Y como reformados sabemos que nuestra vida debe de agradar a Dios. ¿Debe ser en dónde nada más? ¿Aquí en mi corazoncito? No, debe de explotar, debe de ser hacia afuera, para todos lados. También el conocimiento de la santidad de Dios nos lleva a tener un temor reverente. Hechos 9:31 nos invita a que andemos en el temor del Señor. Y también, y por último, en este sentido, nos lleva el conocimiento de la santidad de Dios a perseverar. Igual, un aspecto de la doctrina en los cánones de Dort en cuanto a la perseverancia de quién? De los santos, si no me equivoco. Filipenses 2:12 nos invita que debemos estar ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y sabemos que no es nuestra salvación, ¿verdad? Porque no nos costó. Es la salvación que Dios ha puesto en nosotros por su gracia en Cristo Jesús, por la fe solamente en Él.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tal vez muchas. ¿No van a preguntar? ¿Seguros? Pues yo les voy a preguntar. Preguntas y respuestas, ahí vienen. A ver, el que levante la mano primero es el que se gana el derecho a responder. No, traigo las respuestas también. Pero veamos primero, ¿qué implica que Dios sea 3 veces santo? Implica una santidad absoluta, perfecta e infinita. En la cultura hebrea dice que la repetición intensifica el significado. Como ya leímos en Isaías 6:3, dice 3 veces santo, los ángeles cantan, dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Así es que si podemos, y nos queda a la vuelta de la esquina, la playa, ver la inmensidad del mar. Bueno, el pedacito de mar que podemos ver, para mí es inmenso. No lo puedo comprender. Ahora imagínense tener la visión, imaginarnos la inmensidad de todo el mar. Alguien preguntaba, bueno, pero es que si es un globo, el agua que está de este lado, ¿por qué no se cae? ¿Por qué qué? Porque no es un globo. Es el globo terráqueo, ¿no? Pero porque Dios así lo determinó. ¿Vale? Así es. Y su lo decía de otra manera, ¿no? Es la corona, está por encima de los demás atributos, efectivamente. Entonces, en Apocalipsis también 4:8 dice, Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Por lo tanto, Dios está completamente separado del pecado. Su santidad es incomparable y es el atributo supremo que define a todos los demás. Pregunta número 2. ¿Por qué el pecado es tan grave delante de Dios? Es una ofensa directa a su santidad. Es una ofensa directa contra un Dios infinitamente santo. No solo como una falla moral. Repite aquí el Salmo 51. Porque contra ti, solo he pecado. Y el salmista desde un principio, reconociendo la grandeza de Dios, ¿cuántas veces hace énfasis a pedir perdón? ¿Sí me explico? ¿Cómo empieza la oración de David? Ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? A la multitud. Y después vuelve a hacer como que hincapié, no, Señor, pero porfis, ¿no? Así como que reconoce David, obviamente, la santidad, la grandeza de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta parte nos enseña que el pecado tiene consecuencias eternas y no es relativo, es un absoluto delante de Dios. Es decir, no es relativo en pensar en que, ¿qué tanto es tantito, no? Es una mentira piadosa. Es que, ¿qué me puede pasar, no? Es que la Biblia dice que por tanto voy a morir, ¿no? Y no muero, no morí la primera vez. Y ahí estamos. Pero la muerte no siempre es física, es espiritual. Y cada vez nos vamos alejando más
de un Dios santo, que no tendrá por inocente culpable. ¿Qué cambia en tu vida al conocer la santidad de Dios? Debe de estar produciendo, como ya hemos dicho, la convicción de pecado, humildad, arrepentimiento y temor. Isaías 6:5 sigue diciendo, Isaías cuando fue llamado, ay de mí que soy muerto, al haber visto la majestad de Dios. ¿Pero por qué? Después dice, porque soy de labios inmundos, vivo en un pueblo. A lo mejor ahí como que se quiso desligar un poquito, ¿no? Es decir, pues es que son culpables ellos, ¿no? Me contagiaron. Pero no estaba reconociendo en su vida que él era impuro de labios. En Job 42:5-6 dice, de oídas te había oído, por tanto me aborrezco. De la misma manera, Job reconocía su condición de pecado. Y como resultado, debe de producir entonces una dependencia total y absoluta delante de Dios. ¿Qué significa vivir hoy en día en santidad? Quiere decir que debemos de estar viviendo separados del pecado, dedicados a agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Verdad? En agradecimiento, exactamente, y en oración. Primera de Pedro 1:15 nos invita a que seamos también vosotros santos en toda vuestra, no parcialmente, no en cachitos, no cuando me acuerde, no cuando esté dormido, sino en toda vuestra manera de vivir. Romanos 12:1 también nos dice que debemos de presentarnos como presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Eso también implica una obediencia a nuestro Dios, una consagración genuina y una transformación diaria. ¿Has experimentado el temor de Dios? Lo dejo como una pregunta retórica en que debemos de pensar en ello. El temor de Jehová, y se me acabó el tiempo, ¿no? 5 minutos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hebreos 12:28 y 29 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pensando en el temor de Dios en estas vidas. ¿Cómo debemos evitar una visión superficial de Dios? Y mayormente nos escondemos, ¿no? En un traje de que es que estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo, es que. A mí me regañaba el pastor a un principio porque llegaba y es que, no es cierto. Por los pretextos, excusas y por el adjetivo que quieras, pero delante de Dios no debe haber excusas. ¿Cómo evitar una visión superficial de Dios? ¿O cómo conocer a Dios profundamente? A través de la oración, de la escritura, de la enseñanza doctrinal sólida, de tener un buen alimento y la contemplación de la santidad de nuestro Dios. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
También a aquellos que son jóvenes, les dice, bueno, también a los que aún no tanto, ¿verdad? La palabra de Dios es para todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero la guardamos tanto que la metemos hasta abajo del cajón más oscuro, ¿no? No, debemos de guardarla, atesorarla acá en el corazón. Y ya estoy terminando, hermanos. Nos confronta la palabra de Dios. Y esa sí quiero dejarla como palabra, como pregunta retórica. ¿Hemos hecho a Dios demasiado humano? ¿Y qué tanto hemos minimizado el pecado? Concluyo solamente, hermanos, con decir que la santidad de Dios debe de transformar nuestra mente y la santidad de Dios debe de sacudir nuestro corazón. Segunda a los Corintios 7:1 dice, limpiémonos. Es una invitación, pero más que una invitación, es una sentencia, ¿no? Es una declaración de acción. No dice, pues ahí si quieres. Es limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por último, ahora sí, de veras, Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? Ale. Dar de gracia lo que hemos recibido, de gracia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. ¿Me ayudas a traducir? Claro, efectivamente. Me quedé pensando en algunas condiciones, situaciones en que, sí, la misma palabra de Dios nos invita a que amemos más a quién, al enemigo, al extraño, al pecador. Porque qué caso tiene que estemos amando a quien amamos. Entonces, para que se cumpla la palabra, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, debemos de amar al pecador, darle de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Y qué es esa gracia? El conocimiento del amor de Cristo. Pero una vez, cuando esa persona te rechaza y te rechaza, tendría que tener el estudio y la cita bíblica para decir, te vuelves necio cuando hablas con un necio que no quiere recibir de la palabra de Dios. Puedes orar por él, tal vez si se interesa y te dice, oye, ya no me has dicho nada. Bueno, porque no quieres escuchar del amor de Cristo, porque y podemos predicarle a final de cuentas. Jesús mismo dijo, no he venido a traer paz. Y a lo mejor nos va a saltar un poco y una persona que lo escuchó, no, pero ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Si Dios es amor. No, espérate, está escrito, ahí dice. Sino, hay una situación ahí difícil, a lo mejor no es momento de explicarlo todo, ¿verdad? Pero hay situaciones en donde sí tenemos que amar a nuestro prójimo, hacernos a un lado porque es una persona necia, rebelde, y tener cuidado porque sí el Señor también nos invita a que no nos sentemos a la mesa con quienes,
y no voy a sentar con el hermano porque es pecador. Dice, recuérdame su nombre, Wes. Dice Wes, es que todo el mundo es pecador. Sí, todos somos pecadores. Una vez les compartí, dije, una vez me preguntaron, un familiar, es que, a ver, nosotros como cristianos pecamos o somos pecadores. Ah, era tendenciosa su pregunta. Le digo, mira, tan sencillo como decir, somos pecadores y pecamos, pero si estamos en Cristo, somos redimidos, somos nuevas criaturas. Le digo, dime tú quién no ha pecado en esta tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay justo, no hay pecador ni aún uno. Solo Cristo fue el justo. Y fue el que pagó justo por los injustos. Sí, al menos. Vamos a orar y nos quedan 5 minutos de café.